y de los productos. Esto es algo bastante importante, ya que no únicamente estamos hablando del producto como tal, sino de qué hay antes del producto, es decir, el proceso. Queremos compartir, perdón, también algunas experiencias en el ámbito de la ingeniería de calidad. Trataré de contarles alguna experiencia por cada una de las herramientas que vayamos a ver. De igual forma, pues que tengamos una muestra, una pequeña experiencia de cómo es nuestro estilo de aprendizaje en causa y solución, y conozcamos también un poco de los detalles de nuestro diplomado internacional que vamos a conversar hacia el final de la ponencia. Bien, entonces, comencemos por lo básico, comencemos definiendo qué es calidad. ¿Y qué mejor que tomar la definición de ISO 9000, donde nos dice en términos bien sencillos que es cumplir con lo que nos están pidiendo? Es decir, el grado en el cual estamos cumpliendo características inherentes del producto o del objeto del que estamos analizando. Es decir, si algo debe ser azul y es de color azul, entonces eso es un producto de calidad, en términos muy simples. Ahora bien, como esto es demasiado simple verlo así, me gusta más esta explicación que pone la 9000, ¿verdad? Que es la de todos los términos, definiciones y conceptualizaciones de la gestión de calidad, donde nos dice que la calidad aplica, vean, tanto a productos y a servicios, y está determinada en qué tanto se puede, eso significa capacidad, y vamos a ver esa palabrita más adelante, qué tanto podemos satisfacer a los clientes en función de qué se espera y de qué no se espera de lo que estamos ofreciendo, ya sea un producto o servicio. Y especialmente también sobre las partes interesadas pertinentes, es decir, calidad. Tradicionalmente lo vemos únicamente como satisfacer al cliente, pero también hay otras exigencias en el proceso o antes de la satisfacción del cliente que hay que cumplir. Entonces es qué tanto ese producto o servicio que estamos dando está entregando esos resultados previstos y no previstos, qué tanto está cumpliendo con el valor que se espera. ¿A qué nos referimos con esto de previsto y no previsto? Por ejemplo, pensemos en un alimento. Generalmente cuando vamos a comprar un alimento, nos fijamos en tamaño de la porción, sabor, olor, etcétera. Eso es lo que esperamos. Pero nadie va y pide explícitamente un alimento, mire, deme, por ejemplo, esta hamburguesa, pero que no me vaya a enfermar, oye, que no vaya a tener una contaminación con E. coli o con salmonela. Eso es algo que es a veces no previsto o que es subyacente y que debe satisfacerse también. Entonces, la satisfacción de todo ese conjunto de requisitos en la medida en la que cumplimos con el valor que se prevé de un producto, ojo que no estoy diciendo con el precio, sino con el valor, es decir, lo que nosotros esperamos de ese producto o de servicio y que lo que otras partes interesadas también esperan, eso es calidad. Y la calidad, independientemente de cómo la estemos gestionando, va a tener siempre cuatro fases. Estas cuatro fases son transversales y no es, a veces esto se mira como una evolución, y sí, ha venido siendo un poco de evolución, pero en realidad son cuatro fases que interactúan, que están ahí siempre presentes. Comenzamos con la planificación, es decir, comenzamos con el establecimiento de los objetivos. ¿Qué queremos lograr? A partir de eso, determinamos cómo lo vamos a lograr, es decir, con qué especificación de proceso y qué recursos necesito para cumplirlo. Entonces, como todo proceso, tiene su parte de planificación. Una vez hemos planificado, comenzamos a asegurar eso, es decir, comenzamos a proporcionar confianza del cumplimiento de requisitos. Y aquí entran una serie de técnicas, una serie de herramientas, como puede ser, por ejemplo, un control estadístico de procesos, que ya lo vamos a ver, como puede ser un aseguramiento metrológico en el caso de las mediciones, como puede ser una gestión de proveedores, etcétera, 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 ¿no? Es decir, aquí nos aseguramos, damos confianza de que vamos a lograr cumplir los objetivos, pero necesitamos también verificar, y eso es el control. Es decir, verificar ese cumplimiento de los requisitos. Tradicionalmente, cuando pensamos en calidad, pensamos únicamente en un control de calidad, pero esa es una visión muy reducida. Yo esto digo, ¿para qué quiero controlar si no he asegurado? Es decir, ¿para qué quiero ir a contar muertos, sacar producto no conforme, si no estoy dando las condiciones con las que voy a evitar ese producto no conforme? O mejor dicho, con el que voy a lograr ese cumplimiento. Y finalmente la mejora, que es aumentar la capacidad de cumplir con esos requisitos. Estoy cumpliendo bien, pero ahora quiero cumplir mejor. Estas cuatro fases se ven apoyadas de forma transversal por la ingeniería de calidad
que es de lo que vamos a hablar algunas herramientas, y también por los sistemas de gestión, que nos dan esa sostenibilidad o esa sistematización transversal a cualquiera de estas cuatro fases. ¿Ok? Ahora hagámonos una pregunta. ¿Qué herramientas de ingeniería de calidad podemos aplicar en estas cuatro fases para la mejora de la calidad de nuestros productos y de los procesos? Y vamos a conversar rápidamente hoy de 5 herramientas. La primera de ellas, quizás la más conocida, la más tradicional, que siempre pensamos cuando hablamos de herramientas de calidad, es el control estadístico de procesos. Y este conjunto de herramientas, en realidad, porque no es una única herramienta, lo que hace es responder a una pregunta. ¿Cómo conocemos la variabilidad de nuestro proceso y cómo ésta afecta los resultados de la calidad de los productos? Ven que siempre manejamos las dos palabritas, procesos y productos. Pero hay una frase que dice que el gran enemigo de los procesos es la variabilidad. Si la variabilidad no existiera, pues las personas que trabajamos en calidad quizás tampoco existiríamos, porque tendríamos la seguridad de que todo saldría siempre igual. Pero eso no es así. Entonces, enmarcamos este control estadístico de proceso en un ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar, ¿ya? Donde lo que hacemos es poner la estadística al servicio de calidad. Y a algunas personas esto les suena así como, ay, qué aburrido. Que me acuerdo que en la universidad nos ponían a sacar unas tablas y la diferencia de cuadrados y eran larguísimas. Y es que esas gráficas tan complicadas y no es realmente nada complicado. Yo insisto mucho en algo, excepto cuando hablamos de HACCP en nuestros cursos, nada es ciencia de la NASA en este caso. Todas son técnicas relativamente sencillas, pero que muchas veces no conocemos o no hemos aplicado bien. Entonces, ¿qué tenemos acá dentro del control estadístico eh, de proceso? Pues tenemos la estadística descriptiva general, es decir, dónde se posicionan los datos, cuál es la forma que toman esos datos y cuál es la dispersión que tienen esos datos. Por aquí, si lo quieren asociar un poquito a algunas cosas, esto es promedio de desviaciones estándar y formas en cuanto a si es normal, si es Poisson o qué. Es decir, esto nos va a servir para describir qué es lo que está pasando, para tomar una o varias fotos que nos digan esto está pasando en tu proceso y en tu producto. Y para eso nos vamos a apoyar en herramientas gráficas, ¿ya? Donde puede ser una simple gráfica de tendencias, hasta herramientas un poco más complejas, en análisis de normalidad, para entender qué está pasando en nuestro proceso. Vamos a analizar acá qué es lo que está provocando nuestra variabilidad. Es decir, aquí la estamos describiendo cómo se comporta, pero aquí decimos dónde está. Es decir, si es algo que es parte natural del proceso, que conocimos como causas comunes, o si tengo por ahí algo que me está haciendo una distorsión particular y que debo eliminar, cuando conocemos como las causas asignables. Y nos vamos a apoyar en una herramienta clásica también, que son las cartas de control para variables y atributos. Y las cartas de control, yo sigo pensando que son las grandes incomprendidas del control estadístico de proceso, porque a veces las vemos muy post-mortem. Pero vean que estas imágenes que puse acá no son por gusto. ¿Ya? Ahora tenemos tecnología, tenemos todo el tema de calidad 4.0, alineado a industria 4.0, donde en el momento podemos tener información. Lo más importante, y ojo con esto, que si hubiese examen, esta es una pregunta, el propósito de el control estadístico de procesos es decirnos lo más en tiempo real posible qué está pasando en nuestro proceso para que podamos tomar acción oportuna en el momento, corregir lo que está pasando o prevenir que nos salgamos de control. Eso es todo lo que busca el control estadístico de proceso. En otras palabras, a mí no me sirve un control estadístico donde mañana a las 8 de la mañana, en la reunión de resultado de la planta, me van a decir que hubo tantos defectos en la planta el día anterior. Me sirve un control estadístico de proceso que en el momento que eso está ocurriendo me levanta la mano y me dice, hey, te está saliendo de control, aquí necesitas revisar algo. Ese es el propósito del control estadístico, ayudarnos a entender cómo está la variabilidad, si está dentro de lo esperado o si hay algo que necesitamos modificar. Y acá a mí me gusta utilizar la analogía de la caja de herramientas. ¿Esto qué es? Una caja de herramientas tiene diferentes herramientas y no todas las usamos para todos. No voy a utilizar un serrucho para quitar un tornillo. Alguien me va a decir, mira, sí, pero se le puede cortar la cabecita al tornillo. Sí, pero no es lo más adecuado, para eso es mejor utilizar un desarmador. O si quiero poner un clavo, no le voy a venir a pegar con el nivel. Es mejor un martillo. Entonces, dependiendo de lo que querramos hacer, vean que nos apoyamos mucho en Minitab. Es una herramienta bastante accesible. Pueden haber otras.
Y aprovecho acá y me dicen, mira, pero es que no tenemos meditado. Lo puedo hacer en Excel. Un poquito más feíto a pie, pero funciona. También se puede hacer. Lo importante es que sepamos qué quiero. Si lo que quiero es en este momento es graficar distribuciones de datos, vean las herramientas que podemos tener por acá. Histograma, gráficas de caja, valores individuales, Pareto, barras, circular, etcétera, etcétera. Pero si lo que quiero es ver cómo se comportan variables en el tiempo, entonces nos apoyamos de nuestras amigas, las gráficas de control. Y mencionaba anteriormente que tenemos gráficas de control para variables y para atributos. Y esto es importantísimo. Y por ahí comenzamos siempre el control estadístico del proceso, identificando qué es lo que estoy midiendo o qué, mejor dicho, necesito medir. No es lo mismo que yo esté midiendo temperaturas, masas, dimensiones, etcétera, etcétera, a que esté midiendo o contando, por ejemplo, cantidad de agujeros o manchas en una impresión o un sabor. Son cosas muy diferentes. Entonces, dependiendo de qué se trate lo que estoy midiendo, entonces así voy a utilizar las diferentes herramientas. Es decir, si lo que tengo son variables que me generan datos continuos o atributos que me generan datos discretos. Y estas de la derecha, ¿por qué no las he enmarcado? Porque estas ya no son tanto control estadístico, ya son herramientas más para análisis de causa raíz. Hagamos una pregunta de repaso entonces. ¿Para qué es útil el control estadístico de proceso? Tenemos tres opciones. La primera, para calificar los productos en aceptables o no aceptables. La segunda, para generar gráficas para la gestión visual en el piso de producción. Y la tercera, para proporcionar información para facilitar el análisis y tomar decisiones oportunas que permitan corregir las desviaciones y mantener los resultados de forma consistente. Si ustedes están pensando en la opción C, justamente esa es la correcta. No nos sirve únicamente contar qué salió mal o qué salió bien. Es necesario, sí, puede ser una métrica, pero no nos basta quedarnos ahí. No nos sirve tampoco únicamente ir a poner gráficas en el piso de producción, aunque sean en tiempo real, pero que están ahí simplemente como un adorno. Lo que queremos es que esto se transforme en información oportuna, que nos describa qué está pasando, que nos oriente el análisis de causa raíz, que nos oriente a la acción y que nos permita tomar esas decisiones para corregir lo que salió mal o para mantener los resultados. Mejor aún, para prevenir que algo se desvíe. Y esa es nuestra primera herramienta. La segunda herramienta, que hay quienes la califican como parte del control estadístico de proceso, a mí particularmente me gusta separarla, que es cuestión de gusto nada más, son los estudios de capacidad de procesos. Con esto respondemos a cómo sabemos si el proceso puede o no cumplir con los requisitos que se le están pidiendo. En la anterior yo ya describí qué es lo que está saliendo. Y vamos a comenzar a encontrarnos con que a veces tengo problemas de control y a veces, aunque esté el proceso controlado, según la estadística, no estoy cumpliendo lo que los clientes me están pidiendo. Entonces es conveniente hacernos esta pregunta. ¿Qué tanto puedo cumplir? Y eso es analizar la voz del cliente y la voz del proceso. Y vean que lo que están acá son gráficas que ya mencionamos antes, gráfica de normalidad, gráfica, las cartas de control, la de valores individuales, etcétera, etcétera. Pero le vamos a sumar a algunos amigos los índices de capacidad, CP, todos estos que están acá, que básicamente lo que nos van a decir es, mira, el cliente perdón, te está pidiendo de 3 a 5, pero vos lo que podés cumplir es de 2.5 a 5.3. Es decir, sos o no sos capaz de cumplir el proceso. Y ojo que no es capacidad instalada, es capacidad estadística en función de las especificaciones. Es decir, acá ponemos por un lado qué queremos que haga el proceso, qué le estamos pidiendo y qué realmente puede hacer el proceso. Es decir, la voz del cliente con la voz del proceso. ¿Por qué yo separo esto del control estadístico de procesos? Porque la gracia viene justamente acá, viene en este último punto, en el mapeo de variabilidad. No me sirve de nada, insisto mucho en esto, venir y hacer un análisis de capacidad post-mortem. Quiero ver cómo estuvo la capacidad del mes pasado. De acuerdo, eso lo podemos hacer, me da alguna idea, me sirve para describir, pero generalmente cuando hacemos eso, lo que nos vamos a encontrar es que hay muchas condiciones que no sabemos cómo están y tenemos que hacer un mapeo de variabilidad. Ese mapeo de variabilidad es una especie de muestreo, casi muy parecido como un diseño de experimento, aunque no siempre es lo mismo, para responder a dónde y cómo ocurre la variabilidad. Es decir, comenzamos a relacionar todo esto con causas.
¿ya? Y es un muestreo diferente. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de muestreos y voy a comentar esa diferencia. ¿Ok? Veamos acá un ejemplo real. Este es algo que podemos encontrar en la web, donde el USC Consulting Group le ayudó a una empresa de golosinas, de estas que hacen gomitas, jelly beans, eh, y tuvieron una reducción de 1.2 millones aplicando simplemente eh, análisis de capacidad. Y ese simplemente pónganlo entre comillas. Ellos tenían siempre, quienes han trabajado en llenado de productos, productos que se venden, por ejemplo, por volumen, por masa, y no únicamente por un conteo, nos encontramos siempre en que no puedo entregar de más porque estoy dando un sobrecosto, estoy regalando producto, pero tampoco puedo entregar de menos porque hay un riesgo de incumplimiento legal. Tratamos de balancear bastante eso. Lo que encontraron ellos al hacer estos análisis es que tenían un 7% de sobrepeso, le metieron herramientas como estas que estamos viendo acá, tomaron acciones de control de proceso, que es nuestra tercera herramienta que vamos a ver, y lograron una reducción del 50% de sobrellenado. Esto implicó 1.2 millones en el primer año, ¿verdad? Y esto ya lo podemos ir relacionando, alguien estará pensando con toda la razón, es, mira, pero esto entonces no solamente impacta en la calidad del producto como tal, impacta también en los costos. Y esa es precisamente la gracia. Ahora, algo muy importante es, ya lo vamos a ver en control técnico, que mucho control estadístico, mucho análisis de capacidad, pero si solamente me quedo en el análisis, sin ir en acciones de proceso, tampoco son herramientas mágicas. Y eso lo vamos a ver en nuestra tercera herramienta. Pero hagamos otra pregunta de repaso. ¿Cuál es el propósito de un estudio de capacidad? La opción A es una medida de qué tan bien podemos cumplir con las especificaciones del producto. La opción B, entender cuánto puedo producir versus cuánto me están pidiendo que produzca. Y la opción C es un indicador del cumplimiento de la producción. La respuesta correcta, como seguramente ya muchos la habrán pensado de que la leyeron, es una medida de qué tan bien podemos cumplir con las especificaciones. Es decir, dice qué habilidad tiene el proceso y especialmente dónde tenemos problemas de variabilidad o de posición de datos también que no nos permitan cumplir con esa especificación. Vamos a la tercera herramienta. Y esto vamos a verlo con un ejemplo. Sencillo. Creo que a muchos nos gusta el café. Yo casi no tomo por temas de salud, pero habrá mucha gente cafetera y seguramente todos en algún momento hemos probado un capuchino. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo preparamos un capuchino perfecto? Y me gusta esta imagen que me encontré porque vean que nos pone un esquema súper sencillo de cómo se da el calentamiento, cómo funciona una de estas máquinas de extracción de café de la base del espresso. Para preparar un capuchino perfecto, claro que no soy barista, esto es un poco de ejemplo sencillo nada más para entenderlo. Tenemos dos grandes bloques del proceso. Primero, la base, la extracción del espresso. Y segundo, la emulsión de la leche. Y vean que hay 6 puntos acá, son muchos más, que tienen que ver en sacar un buen café. Por ejemplo, la limpieza del filtro y de la ducha de la máquina, la temperatura del agua, el tipo de molienda que hago, qué tan molido hago ese café, qué tanto lo compacto en esta parte de acá, el tipo y la cantidad de café que estoy utilizando, el tiempo de extracción, cuánto tarda el agua en pasar por ahí, entre otros factores. Y la emulsión de la leche, no tiene que ver el tipo de la leche. Eso puede ser algo que venga del cliente. Mire, prepáramelo por favor con leche deslactosada, descremada, porque soy sensible. O leche entera. Entonces se va a emulsificar más fácil. La temperatura inicial de la leche y la temperatura de la emulsión. Es decir, a qué temperatura le inyecto aire para generar como esa cremosidad. ¿Cuánto tiempo lo mantengo ahí? La limpieza del equipo es muy importante y la habilidad para hacer la decoración. Vean que en total tenemos 12 aspectos que podemos controlar. Entonces, si ya nos respondimos la pregunta de cómo está saliendo mi capuchino, ya cuál es la variabilidad de mi capuchino, ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos entonces para controlar esa variabilidad? Más que para controlar, yo diría, para asegurar el proceso, de modo que el control estadístico y los estudios de capacidad sean una confirmación de ese resultado. Y entonces nos metemos en esta herramienta, el control técnico. Ven que hay una palabra que la diferencia bastante significativamente del control estadístico. Es decir, cómo técnicamente en mi proceso yo voy y ajusto parámetros para lograr los resultados. Es decir, qué aspectos de mi proceso tengo que controlar
y cómo debo controlarlas. Si ya no es únicamente el resultado, sino que estamos trabajando un poco más hacia atrás. Y esto podemos dividirlo en tres grandes bloques. En el conocimiento del proceso, donde hay diferentes herramientas como la localización de proceso, el conocimiento técnico documentado y la evaluación de variables. Es decir, regresando a nuestro ejemplo del capuchino, un mapeo de todas esas variables y de cómo estas variables afectan al café. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy más o menos tiempo de extracción? ¿Qué pasa si a la leche yo le doy más o menos tiempo de emulsión o más o menos temperatura? Por ejemplo, a más temperatura va a generar más cremosidad o llega un momento en el que la pierdo. Eso es el conocimiento del proceso. Y tenemos diferentes herramientas acá. Con ese conocimiento, entonces, yo voy a plantear planes de control donde defino cuáles son esos parámetros operativos, por ejemplo, temperaturas, tiempos, presiones, densidades, etcétera, etcétera. Es decir, cómo voy y traveseo pues, de forma controlada, de forma científica, esa máquina o esas variables. ¿Cuáles son esos chequeos que voy a tener de limpieza y preventivos? Ven que acá en ambos puntos aparece la limpieza y eso es algo muy importante. O chequeos preventivos de cómo está funcionando algo, por ejemplo, una alineación, un nivel de aceite, una presión, etcétera, etcétera. Y chequeos que debo hacer de calidad y productividad. A ver, ¿cómo está llegándome el café? Por ejemplo, ¿no? Por eso era una pregunta que nos estamos haciendo acá. Y lo tercero, una vez ya defino esto, ¿cómo lo voy a mantener? Es decir, cómo pineo o fijo parámetros de modo que toquemos lo menos posible, cómo pongo escalas y etiquetas que me digan cómo está funcionando mi proceso. Por aquí pueden ver un ejemplo de indicadores locales, así le llamamos, que tienen verdes y rojos, que nos está diciendo si algo está funcionando adecuadamente o no, o si está funcionando dentro de parámetros o no, y una gestión visual que me va a ayudar precisamente a controlar eso, algo que sea muy visual. Eso es una característica de Lean que tratamos de darle también a todas estas herramientas. Hagamos una tercera pregunta de repaso. ¿Qué es el control técnico de procesos? La opción A es igual que el control estadístico, pero aplicado a las variables de proceso. La opción B, una metodología para determinar y administrar los parámetros de proceso en función de calidad, seguridad y productividad. Y la opción C, un indicador de resultados de la producción en función de la calidad. Seguramente estarán pensando en la opción B. Y es eso, es una metodología, una serie de herramientas que nos permiten saber cuáles son esos parámetros que tenemos que controlar, cómo los vamos a controlar y administrar, de modo que cumplamos con tres cosas que son esenciales: la calidad del producto, la seguridad de las personas y la productividad. De modo que ese triángulo se mantenga siempre perfectamente balanceado. Si hacemos una retrospectiva ahorita, venimos recorriendo quizás un poco de adelante hacia atrás. Es que normalmente es más fácil entenderlo así, es decir, cómo yo interpreto esos síntomas a través del control estadístico de procesos, cómo determino qué es lo que está pasando a través de los estudios de capacidad y una vez determinado qué está pasando, cómo entonces lo voy a controlar. Y eso es el control técnico de procesos. Vean que es una secuencia bastante lógica y más que una secuencia es un conjunto de herramientas que no funcionan de forma independiente, que de algún modo se van complementando entre ellas para tener una gestión de la calidad en esas cuatro fases que veíamos de planificación, aseguramiento, control y mejora. ¿Ok? Ahora otra pregunta es, por ahí mencionamos muestreo. Qué Gustavo, pero no podemos medir todo, necesito tomar muestras. Sí, partamos de algo bien importante. Un muestreo es una representación de pocos datos o con pocos datos de muchos datos. Es decir, de un video yo tomo unas cuantas capturas de pantalla y a partir de eso yo tengo que ser capaz de inferir, es decir, de sacar conclusiones. ¿Ok? Veamos este esquema que tenemos acá. Los muestreos tienen que ser representativos. Y es que partimos de una población que es muy grande, tomamos muestras que generalmente son muy pequeñas. De estas muestras calculamos estadísticos que, si nuestro muestreo es adecuado, nos van a representar los valores verdaderos de la población. Vean qué sucede acá. Ustedes pueden agarrar su celular y hacer un cálculo acá y tenemos una población de 4 carros que van uno a 80 kilómetros, otro a 100 kilómetros, otro a 85 y otro a 77 kilómetros por hora. Alguien seguramente sacará el promedio de eso y se va a dar cuenta que si yo hago
la sumatoria de esos valores y lo divido entre 4, como tradicionalmente sacamos un promedio, obtengo que en promedio estos conductores van a 85.5 kilómetros por hora. Pero eso es si tenemos la capacidad de medirlos todos. Normalmente no es así. Normalmente trabajamos con muestras y vengo yo y saco estas muestras donde hay uno a 85 y uno a 100, el promedio de ellos me da 92.5. ¿Será que entonces es una mala muestra? Habría que verlo, habría que entenderlo. La gracia de un muestreo es precisamente que con pocos datos, con poco costo, podamos inferir o podamos sacar conclusiones de toda la población. Y eso va a depender de varias situaciones, va a depender de la variabilidad de los datos en sí misma, va a depender de cómo planteemos, valga la redundancia, nuestro plan de muestreo. La pregunta que tenemos acá es cómo obtenemos datos representativos de forma eficiente que nos permitan tomar decisiones sobre los productos y los procesos. Y vean que tenemos dos casos. Tenemos por acá al inspector Clouseau, esta de la Pantera Rosa, que lo que está haciendo es evaluando, tomando muestras de producto final y me está diciendo, mira, este no cumple, este cumple. O a partir de eso me dice, este lote lo aceptás o lo rechazás. Eso es muy diferente a tomar muestras del proceso donde me interesa ver el mapeo de variabilidad que determinamos en los estudios de capacidad. Entonces vean que tengo dos propósitos completamente diferentes y este es uno de los errores más comunes que he visto al aplicar planes de muestreo, que creemos que todo se resuelve por Military Standard. Y Military Standard nos puede servir para calcular un tamaño de muestras, pero el propósito de Military Standard, como tenemos acá, es determinar si acepto o no productos o materias primas. Es decir, a partir de un lote determinado, yo voy a decir si lo acepto o lo rechazo. Y ven que regresamos a uno de los puntos iniciales que comentaba, qué tipo de datos estoy teniendo. Si estoy manejando atributos o variables. Y para eso nos apoyamos en dos normas. Está basada en la Military Standard, en este caso la ISO 28059 para atributos y la 3951 para variables, donde podemos tener planes de muestreo simple, dobles, múltiples, tamaño de muestra normal, tamaño de muestra reducida, tamaño de muestra aumentada, y hay reglas para saber qué plan de muestreo voy a utilizar. Error común, el mismo plan de muestreo para todo. Parejo muestreo todo. No, ahí lo único que estoy haciendo es desperdiciando recursos porque no todo necesito muestrearlo igual. Va en función de la criticidad. Esto es crítico, entonces ocupo un plan de muestreo exigente. Esto no es crítico, ocupo un plan de muestreo un poco más laxo o relajado. Y en el proceso, ¿cuál es el propósito? En el proceso, como no es aceptar, es decir, si el producto está bien o mal, sino entender la variabilidad de sus causas, me voy por una técnica diferente que es el mapeo de variabilidad. Y ese mapeo de variabilidad está relacionado al estudio de capacidad y a las herramientas de control técnico de procesos, porque ahí lo que vamos a hacer es mostrar aquellos puntos que me generan variabilidad. Es decir, por ejemplo, cambios de materias primas, puntos de control en el proceso, etcétera, etcétera. Llegamos entonces a nuestra cuarta pregunta de repaso. ¿Qué muestreo debo aplicar si quiero evaluar la integridad de botellas en un lote que me está enviando un proveedor? Yo compro botellas y para decidir si las acepto o no, me vienen un lote de 20,000 botellas, no las puedo revisar todas, tomo una pequeña muestra donde las califico como íntegra o no íntegra. Opción A. Este es un muestreo de variables. Según ISO 3951, necesito mapear la variabilidad del proceso. O la opción C es un muestreo por atributos según ISO 2859. Como es algo que estoy calificando del tipo pasa o no pasa, simplemente cumple o no cumple, donde estoy haciendo un conteo, son datos discretos, por lo tanto son atributos. Es decir, es un muestreo según ISO 2859. Y esto es importante, porque otro error muy común que he visto es la Military Standard para todo, la misma, la de atributos, se le aplica variables y tomo peso y cuántos cumplen o no. No se evalúa así. En el caso de variables, nos vamos con unas fórmulas de promedio de versiones estándar para entender si acepto o no, mientras que con atributos es por conteos. Son cosas diferentes que no deben confundirse porque nos van a llevar a tomar decisiones equivocadas. ¿Ok? Y llegamos entonces a la última herramienta. Vean que aquí ya nos fuimos, antes ya nos fuimos más atrás con la parte de muestreo. Ya nos fuimos a las entradas probablemente de materias primas. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Cómo garantizamos entonces la calidad desde el diseño y la entrada a los procesos? Y para eso tenemos dos grandes bloques. El diseño como tal
el diseño y desarrollo y los proveedores. ¿Qué vamos a hacer en el diseño y desarrollo? Aplicar protocolos de calificación y verificación de especificaciones. ¿Qué es esto? Es definir un plan adecuado para que cada lanzamiento de producto yo lo califique. ¿Cuál es el gran problema? Y es que a veces nos divorciamos con la gente de investigación y desarrollo, nos entregan un producto, nos entregan una especificación y ahí te queda. Ahí ve calidad. ¿Cómo haces para que esto esté controlado de ahí en adelante? Y no es así. Es un proceso iterativo donde regresamos siempre al inicio del ciclo y donde en las primeras etapas de producción necesitamos definir una metodología, criterios de decisión y criterios de acción para ver si se está cumpliendo o no. ¿Qué vamos a aplicar ahí? Todo lo que vimos anteriormente. Vamos a garantizar las materias primas, eso pueden ser planes de muestreo. Vamos a garantizar los procesos a través de un control técnico de procesos y transformamos entonces eso en especificaciones de procesos. Así como hay especificaciones de producto, también hay especificaciones de proceso y vamos a utilizar el control estadístico y los estudios de capacidad para decir, mira, esta especificación está bien diseñada o no. O si está bien, si no está bien diseñada, hay que hacer esta corrección. Y si está bien diseñada y aún así no cumplimos, ¿qué necesitamos ajustar en el proceso? Y eso tiene que ser un acompañamiento en conjunto, calidad, investigación y desarrollo, producción, mantenimiento y otras partes interesadas. Para eso manejamos una metodología que conocemos como protocolos de calificación, pero también necesitamos asegurar las materias primas, no únicamente con planes de inspección, que no deja de ser un tanto reactivo. Necesitamos gestionar al proveedor, es decir, cómo gestionamos esos reclamos a partir del desempeño de las materias primas y cómo estos reclamos los priorizamos, los calificamos para poder evaluar al proveedor. No todo lo que recibimos lo necesitamos revisar y no todo lo que revisamos es igualmente crítico. Supongamos que lo que estamos haciendo en nuestro negocio son hamburguesas, ¿qué va a ser lo crítico ahí? Probablemente la carne, el pan, el queso, las materias primas como tal. Pero necesitaré ir a revisar, por ejemplo, si las servilletas vienen perfectamente dobladas. Quizás no. O quizás no es, sí, pero no es tan importante como una calidad de una carne. Entonces, para eso nos sirve la evaluación y priorización de proveedores a partir de criterios como el volumen, el tipo de producto, cuál es el desempeño de sus materias primas, cuál es la respuesta a nuestros reclamos, cómo definimos esa priorización y cómo les damos seguimiento. Y esta es entonces una herramienta, sí, de ingeniería de calidad, más aplicada entonces a la parte de gestión, de aseguramiento y de mejora. ¿Ok? Llegamos entonces a nuestra última pregunta de control, que es ¿cuál es la mejor herramienta si estamos arrancando la fabricación de un nuevo producto? La capacidad de procesos, opción B, reclamos a proveedores o C, los protocolos de calificación. Podría ser capacidad de proceso, sí, pero nos quedaríamos un poco cortos. Es mejor la opción C, protocolo de calificación, donde la capacidad de proceso se vuelve o se vuelve parte de esta herramienta para determinar si nuestro proceso es el adecuado o qué tengo que corregir. ¿Ok? Finalmente relacionamos esto con la mejora continua. Ven que me traigo algunas imágenes que vimos antes porque un enfoque tradicional que siempre tratamos de dejar atrás o de más bien evolucionar ese enfoque es la inspección de los productos. Únicamente un enfoque de inspección, de control de calidad, de auditorías, donde parecemos acá el inspector malvado que me está rechazando producto y donde lo que hacemos es detectar desperdicios por defectos, reprocesos o sobreprocesamiento. Es mucho mejor trabajar un poco hacia atrás y aplicar todas estas herramientas a la gestión de los procesos en sí, y por eso hablamos de una ingeniería de calidad de procesos, donde determinemos condiciones bien establecidas para alcanzar un cero óptimo de calidad. Vean que no es un cero absoluto, sino que es el cero que más nos conviene. Es decir, cuál es ese nivel en el que yo puedo reducir todo de modo que estoy maximizando el valor para la compañía. Es decir, esa eterna búsqueda de la perfección de los procesos y de los productos. Todas estas herramientas las puedo aplicar a la salida. Sí, yo puedo tener un tablero de control estadístico de proceso maravilloso que me esté diciendo todos los defectos que tengo. Pero no me sirve de nada si yo estoy contando muertos. Lo que me interesa es hacerles nuestros análisis a los pacientes para determinar qué hay que corregir en ese proceso. Es decir, el estudio de capacidad, controlar las materias primas, los proveedores, el control técnico de proceso, para mejor controlar esas temperaturas, presiones, velocidades, materias primas, consistencia, etcétera, 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 todas las variables que puede haber en nuestro proceso, de modo que el control
no se vuelve a través de de aseguramiento de procesos, el control ya no es andar buscando muertos, andar buscando el error, sino simplemente estar confirmando, ¿ya? ¿Qué es, cuál es el resultado? Si yo estoy trabajando bien mis entradas y mi proceso, entonces voy a obtener el resultado esperado. Y para eso tenemos esta serie de herramientas que he mencionado. Bien, hasta acá pues lo que quería compartir con ustedes con esta masterclass. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Para ello, recuerden que pueden entrar al enlace de www.sli.do y colocar este código 1003479. Nos ponen ahí sus preguntas. Vamos a tratar de dar respuesta a la mayoría de ellas. También lo pueden hacer escribiendo por el chat. Y mientras nos van poniendo sus preguntas, pues quería presentarles también qué les ofrecemos a nivel de causa y solución para responder a todas estas herramientas que hemos visto rápidamente. Estas herramientas pues las conocemos o las podemos profundizar, aprender mucho a través de nuestro diplomado internacional de Ingeniería de Calidad y Procesos, que se me quedó cortada ahí la palabra procesos. Este diplomado está establecido o está diseñado en 6 módulos, donde comenzamos hablando justo de la ingeniería de calidad y del control estadístico, de esas herramientas que ya mencioné. Pasamos a hacer estudios de capacidad de procesos con aplicaciones reales. Desarrollamos casos de estudios acá donde nos imaginamos que estamos en una situación, tenemos datos, tenemos contexto, nos apoyamos en Minitab para entender qué es lo que está pasando. Luego llevamos eso a un control técnico de procesos para determinar cuál es esa mejor forma de eh, servir un capuchino o de fabricar unas salchichas o de fabricar unos lápices, etcétera, 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 a través de las herramientas que ahí mencionamos. Vamos a un módulo 4 donde desarrollamos técnicas de aseguramiento de proveedores y de materias primas, como los planes de muestreo, los protocolos de calificación, y complementamos muy bien con 2 módulos que le ponen el toque de mejora continua característico de causa y solución. El módulo 5 de Kaizen aplicado a procesos y calidad, donde vemos metodología Kaizen, cómo desarrollamos eventos Kaizen o proyectos de mejora. Y el módulo 6 donde aplicamos herramientas de gestión del cambio, herramientas un poco más soft, más enfocadas a la gente para desarrollar el liderazgo y la transformación operacional. Es decir, todas estas partes técnicas las llevamos finalmente a un evento de mejora, ¿ok? Y a una gestión de la transformación. Y acá creo que Andrea quería comentarnos también esta promoción que tenemos para todos ustedes que están conectados con nosotros con 40% de descuento. Hola, hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Gustavo, por su ponencia el día de ahora. Sí, mencionarles que ahorita tenemos 4 cupos nada más disponibles con el 40% de descuento en el primer módulo y el 25% de descuento del módulo de 2 al 6. Así que para que se pongan las pilas y puedan mandarnos pues su ficha con sus datos y aplicarles el descuento. No sé, Gustavo, si ya podemos dar el espacio para las preguntas. Sí, claro. Solo acá para si están interesados en contactarnos también, Andrea. Sí, tenemos pues esos números en los que nos pueden contactar. Se pueden contactar directamente conmigo al 7045-0437 y también por correo que se lo vamos a estar compartiendo igualmente al grupo de WhatsApp para que lo tengan en consideración y pues nos puedan hacer llegar sus dudas y también si tienen ganas pues de continuar con más de contenido que está impartiendo el ingeniero Gustavo para verlo más a profundidad. Ok. Gracias, Andrea. Vamos a la parte de preguntas. No sé si tenemos preguntas en la página o si tenemos preguntas en el chat. En el chat, no sé si alguien quiere hacer una pregunta por micrófono y después nos quedamos con las de la aplicación. Si no, vamos a las que tenemos en la aplicación. Katia tiene levantada la mano, creo yo. Adelante, Sí. Katy, la escuchamos. Hola, buenas noches, ingeniero, mucho gusto y gracias por la ponencia Gracias, muy igualmente. por ejemplo, bueno, la parte de muestreo para mí es bien interesante, ¿vea? Y que justamente como usted dice, siempre se equivoca uno. Piensa que con una muestra de, por decirle, del 5% de una población ya se considera válida, digamos, por tiempo
de hacerlo rápido. En mi caso, yo muestré, bueno, ¿qué recomendación me podría dar o cómo podría abordar si, por ejemplo, estoy muestreando producto que tiene defectos, por ejemplo, de impresión? Son piezas que van con fecha de vencimiento, que llegan a un cliente y justamente estoy revisando cuáles tienen impresa la fecha de vence, cuáles están borrosas y cuáles sí la Ujú. tienen. Ok, ¿Qué me puedes recomendar ahí? miren, lo mejor siempre es atacar la causa raíz, ¿verdad? Pero no vamos a esperar, insisto en esto, hacer una radiografía para detener una hemorragia. Si lo que tenemos es un problema en el cual esté teniendo producto defectuoso, mientras logro resolver la causa raíz de ese producto defectuoso, a través de un estudio de capacidades, de control técnico de procesos, etcétera, etcétera, vale la pena y yo considero importante poner una contingencia y un muestreo adecuado que me permita saber si un determinado lote de producto lo libero o no. Ujú, Entiendo que por ahí va su pregunta. Entonces, lo primero es entender qué tanto es nuestro nivel defectuoso. Ahí yo lo que recomendaría es, podría ser una especie de muestreo sistemático. Esto va a depender mucho de cómo sea su producción. Si, por ejemplo, ustedes están fabricando, no sé, me voy a inventar algo, 10.000 unidades por hora, por poner un número, ujú, ¿cada cuánto es conveniente tomar una muestra? Es decir, no voy a esperar a tener todo el lote, sino que es más conveniente tal vez muestrear en el proceso y decir, a ver, voy a tomar muestras más pequeñas y aquí comenzamos a combinar herramientas, es decir, un tipo de muestreo sistemático en el que yo tomo muestras con cierta frecuencia, cada cierto tiempo. Por ejemplo, pueden terminar cada 15, cada 20, cada 30 minutos. Y dependiendo de la cantidad de producto que se fabrique en ese intervalo, yo determino una muestra y a partir de eso voy midiendo cuáles son mis niveles defectuosos y cuál va a ser mi plan de muestreo para la liberación. Yo pensaría que es más conveniente hacer un muestreo, una combinación con un tamaño de muestra a través de Military Standard, pero de forma sistemática, es decir, no cuando esté terminado el lote, sino cada 15, 20, 30 minutos, según las capacidades de muestreo que se tengan, y lo que hacemos en realidad es subdividir ese lote en función del tiempo, para que yo pueda tomar decisiones con un menor tamaño de producto involucrado, pueda tener mayor confianza de que va bien, y en caso de que se encuentre algo defectuoso, la cantidad que se retenga sea menor. Katia, no sé si por ahí va su consulta. sí, muchas gracias. Ok, de acuerdo, con todo gusto. ¿Tenemos más preguntas, Andrea? Sí, tenemos una aquí en el chat de Zoom. Es de Kevin Figueroa. Nos pregunta, ¿cómo hacer un control estadístico en una planta productiva donde solo se trabaja contra pedido? Habría que entender qué tan grandes o qué tan pequeños pueden ser estos pedidos y qué tan diferentes son los pedidos entre sí. Es decir, si es algo que si son productos únicos, por ejemplo, si cada pedido es un producto único que se fabrica para un cliente, o si son diferentes pedidos donde tengo productos un tanto genéricos o que tienen características comunes. Si es algo único, pues perfectamente yo se puede diseñar por cliente, por ejemplo, a nivel de cumplimiento de especificación de cliente, o se puede diseñar más bien en el proceso, enfocado más en esas variables de proceso. Entonces, habría que entender las características del proceso, si estos pedidos únicos pues, nos llevan a productos únicos o a corridas únicas, o si tengo más bien productos comunes, características comunes, variables comunes que puedo irlas agrupando e irlas midiendo de esa forma. ¿Ok? Gracias, Kevin, por la pregunta. ¿Tenemos alguna en la plataforma, Andrea? Sí, tenemos dos preguntas. La primera es, a la postura correcta en que una persona debe realizar un proceso de inspección de calidad, es decir, si es de pie o sentado. También esto depende del producto del proceso. Hay evaluaciones que se pueden hacer perfectamente de pie, por ejemplo, eh, o que requieren hacerla de pie. Imagínense que lo que estamos haciendo es extendiendo pliego de papel de 2 metros de ancho por 1 metro, lo ponemos en un tablero, ya, de superficie blanca, superficie negra, dependiendo de lo que quiera ver, con una iluminación y luego la de pie. Ahora bien, si lo que estoy haciendo es una lectura, por ejemplo, vamos a ver, de por ejemplo, un producto como este,
que tiene letras muy pequeñas, probablemente esto tengo que llevarlo a una mesa, verlo con una lupa contra un estándar y me implicará hacerlo sentado. Entonces, la mayor respuesta que van a oír siempre es depende. Y no es que estemos evadiendo la pregunta, sino que cada proceso, cada producto tiene características únicas que tienen que evaluarse para decidir cuál es la mejor forma de aplicar una herramienta. Muy bien, gracias Gustavo. Y ahí tenemos una última pregunta, es ¿qué métodos de ingeniería de calidad son más efectivos para reducir el desperdicio y optimizar el uso de materias primas en la industria alimentaria? Todas las que hemos visto. También depende de dónde esté el problema. Fíjense que en mi experiencia en industria alimentaria, como me ha servido mucho aplicar, me voy a regresar acá, eh, esta parte, la parte de proveedores, gestión de reclamos, evaluación de los proveedores, hacer programas de desarrollo conjunto como ellos. También me ha servido mucho hacer estudios de capacidad y control técnico de procesos. Por ejemplo, hace algunos años, es un ejemplo clásico que utilizo siempre en el llenado de producto. Eso fue un proyecto de reducción de sobrepeso, como el caso que les comentaba. Lo que aplicamos fue básicamente capacidad de procesos, estadística descriptiva y control técnico de procesos, que es muy diferente cuando mis desperdicios vienen por el lado de los proveedores, porque no me están cumpliendo. A ver, supongamos que fabricamos una ketchup, no me están cumpliendo la consistencia de una pasta de tomate, por ejemplo, que viene, puedo aplicar un análisis de capacidad, pero tengo que gestionarlo más vía proveedor que una vía interna, ¿no? O si es alguna situación donde mi desperdicio está porque no tengo un buen control de temperaturas y se me daña el producto, pues a lo mejor me voy más vía control técnico de procesos. Entonces, no puedo decir que hay una fórmula mágica, una herramienta mágica, más bien recordémonos de la analogía de la caja de herramientas, donde en algún momento ocupo todas las herramientas, difícil ocuparlas todas a la vez, a menos que esté haciendo un proyecto muy complejo, pero cada herramienta tiene un propósito. No voy a quitarle la cabeza el ejemplo que utilizaba, a un destornillador con un serrucho, cuando puedo hacerlo con una sierra, o mejor aún, ¿para qué le voy a quitar la cabeza si para eso puedo ocupar un destornillador? ¿Ok? Entonces, la invitación más bien es a revisar qué es lo que está pasando, pasar por una buena definición del problema, ¿verdad? Y para eso nos sirve mucho, en nuestro caso, el módulo 5, donde precisamente aprendemos a definir problemas, a medir ese problema y en función de eso, determinar cuál es la herramienta más adecuada que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Tenemos más preguntas, Andrea? Ya no, esa era la última, Gustavo. Ok. Listo, pues de mi parte, muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Espero pues haberles dejado alguna idea, alguna herramienta que les sea de utilidad para seguirse formando y para seguir mejorando la calidad. Esta es una lucha constante, como ponía, es la eterna búsqueda de la perfección. Nunca se alcanza y siempre hay problemas nuevos. Siempre hay herramientas que nos van a servir y pues también cordialmente invitados a formarse a sumarse, perdón, a nuestros cursos de formación. No sé si tenemos algún mensaje final, Andrea. Bueno, más que agradecerles a todos por la asistencia, apreciamos mucho pues su interés en la mejora continua y mencionarles que también va a estar disponible la grabación el día de mañana. Se les va a hacer llegar a su correo, igualmente al grupo de WhatsApp, para que puedan refrescar un poco del contenido que se ha visto el día de hoy. Y pues nada, esperamos verlos en las aulas de causa y solución. Iniciamos con el diplomado el otro sábado, el 20 de julio a la 1:30 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Gustavo, y buenas noches. Con todo gusto. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.